regresamos a Romanos. ¿Cuál es el título de la serie que estamos viendo desde abril? Enfocados por la fe. Y estamos iniciando el 8º mes del estudio de Romanos y estamos iniciando el 8º capítulo de la carta a los Romanos. Y es el último capítulo que vamos a ver, porque con el capítulo 8 se cierra todo lo que es el enfoque que nos da esta carta hacia la fe, la gracia, el evangelio, la salvación solo por fe, por la gracia de Dios. Entonces nos quedan tal vez 2 reflexiones más de Romanos, de pronto 3. Después entramos en modo Navidad, ¿verdad? El 7, no olviden nuestra inauguración bien hermosa que vamos a tener. Están ya empezando a preparar este tiempo para la inauguración de Navidad. Y después, no sabemos todavía, estamos orando para ver si continuamos con Tito o entramos al Evangelio de Juan, lo cual sería un estudio bastante largo pero apasionante, porque la mejor cristología es la que está en el Evangelio de Juan. Entonces, esa es la manera como vamos. Como tuvimos un pequeño paréntesis porque estuvimos recordando el mes de la Biblia, entonces vamos a recapitular rápidamente lo que hemos visto en la carta a los Romanos, porque Pablo en la carta a los Romanos ha venido hablando de unos temas supremamente importantes para el cristiano, porque quien no entiende estos temas, quien no ha podido llevar a su corazón, a su mente y a su corazón estos temas, realmente no sabe lo que es el cristianismo y posiblemente está viviendo una vida tratando de acercarse al Señor, pero realmente sin caminar con el Señor. Nos hablaba que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que es ese poder, es el Evangelio que está aquí en la palabra de Dios, es ese poder que nos puede pasar de condenación eterna a salvación eterna. También nos hablaba de la justicia de Dios, que es una justicia única y especial, porque nosotros no la podemos cumplir, pero Jesucristo la cumple, y porque Él la cumple, Dios en su misericordia nos declara justos. Somos declarados justos, como lo cantábamos hace un rato en uno de los cantos. Somos declarados justos por la fe, porque por gracia Él nos declara justos. Pero Él nos habla también, Pablo en esta carta a los Romanos, sobre la ira de Dios, cómo la ira de Dios viene contra toda impiedad, contra todo pecado, y que no hay diferencia para nadie. Dios es absolutamente imparcial y todos nacemos condenados, pero por fe, por creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ya salimos de esa condenación. Después Pablo nos empieza a hablar de lo que es una religión sin Dios y nos invita a vivir una vida cristiana lejos de la religiosidad, lejos de las tradiciones, lejos de los ritos y solamente caminando por fe. Y nos invita a que no seamos petulantes, jactanciosos, es la palabra que utiliza la Reina Valera, que no nos jactemos de lo que hacemos, que no nos creamos gran cosa por lo que hacemos, porque nada de lo que hagamos humanamente puede servir para salvación. Al contrario, tenemos que reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y llegamos así al capítulo 7, que fue el último que vimos. Y en el capítulo 7 nos encontramos a un Pablo absolutamente frustrado, triste, angustiado, porque se da cuenta que aunque ya es cristiano, se da cuenta que aunque quiere hacer las cosas bien, siempre hace lo que no quiera. Pablo dice, pero si yo quiero ser diferente, ¿por qué no puedo? Y se siente impotente. Y él está contando esa impotencia de él cuando trata de crecer. Y lo importante que vimos es que Pablo tenía un deseo grandísimo en su corazón realmente de agradar a Dios, pero no podía. Y estuvimos recordando cómo Pablo, antes de conocer a Jesús, era una persona petulante, jactanciosa, que creía que por ser fariseo de fariseos y ser el mejor religioso de todos, tenía derecho a acercarse a Dios. Pero después de encontrarse con Jesús, se da cuenta que es simplemente un pecador que necesita
de la gracia de Dios. Ya no le enrostra a Jesús, mira, yo cumplo con todos los ritos, con todo lo que los fariseos hacemos. No, al contrario, él se siente frustrado y dice, miserable de mí, soy un miserable porque quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero no puedo hacerlo. Y Pablo está librando esa batalla violenta contra el pecado, pero se siente fracasado. Y se da cuenta que no hay nada que pueda hacer. Se da cuenta que sentirse mejor, se da cuenta que sentirse más bueno que otro, más moral que otro, más cumplidor que otro, no sirve de nada. Y está frustrado, como les decía. Pero esto de sentirse frustrado es maravilloso. Y hablábamos al comenzar el capítulo 7, les preguntaba a ustedes cómo se sentían más pecadores, antes de conocer a Jesús o después de conocer a Jesús. Antes de recibir la salvación por fe o después de recibir la salvación por fe. Y Pablo nos responde que él se siente más pecador después de recibir la salvación, porque antes, al no tener el Espíritu Santo, antes, al no conocer de Jesús, él se creía muy bueno. Pero después de conocer a Cristo, después de entender lo que hizo Cristo por él, sabe que es un pecador. Y el proceso que vivimos los seguidores de Jesús es que aunque ya somos salvos, aunque estamos caminando por un camino de santificación progresiva, por la obra de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros, nos sentimos más pecadores que antes, porque reconocemos que somos pecadores. Antes lo que hacíamos mal nos parecía perfecto, nos parecía normal, nos parecía que era la forma de vivir. Nos parecía que eso estaba bien. Pero en la medida que vamos caminando con el Señor y que vamos llevando ese proceso de acercamiento a Él, de crecer en Él, porque Él nos hace salvos, pero nos va santificando progresivamente. La salvación es un acto puntual, pero la santificación es un acto progresivo. Y Pablo, en ese proceso que está viviendo, se está sintiendo frustrado. Y dice, ¿quién me librará de ese cuerpo mortal? ¿Quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? ¿Quién me librará de esta tendencia que yo tengo a hacer lo malo? Y termina el último versículo del capítulo 7, que fue el último que vimos, diciendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y veíamos que la pregunta que él hace no es ¿cómo me libraré de este cuerpo de muerte? ¿Cómo yo con mi esfuerzo propio, cómo yo con las maneras humanas puedo librarme de mi naturaleza pecaminosa? Él dice ¿quién? Él busca ayuda externamente, él busca ayuda en otro lado, fuera de él. ¿Quién me podrá ayudar? Y responde, gracias a Dios, en el versículo 25 del capítulo 7, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero termina sazonando esta última frase con algo de su frustración. Dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y es ahí yo creo que Pablo tiene que retroceder 2 renglones de su carta y volver a recordar, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque aunque quiero someterme, mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y allí quedamos con Pablo, acompañando a Pablo en esta reflexión de la carta a los Romanos capítulo 7. Y llegamos al capítulo 8, donde Pablo mismo se responde a él por su propia vida y le responde a los romanos y nos responde a nosotros cuál es la manera para no seguir frustrados, cuál es la manera para no seguir sintiéndonos miserables, aunque en cierta medida nunca vamos por nosotros mismos, nunca vamos a poder tener victoria. ¿Cómo hacerlo? Y hoy nos va a hablar, ¿cuál es el título del tema de hoy? Ahora sí, Espíritu Santo, Espíritu de vida. Hoy Pablo nos va a hablar de la provisión que nos da Dios para esa frustración.
para cuando sabemos que por nosotros mismos no podemos. Espíritu Santo, Espíritu de vida. Y es muy importante que como iglesia entendamos el rol del Espíritu Santo, porque cuando vemos por todas partes, escuchamos cantidad de mensajes, cantidad de predicaciones, incluso libros escritos acerca del Espíritu Santo, pero muchos no están basados en la palabra de Dios, sino en experiencias personales. Y eso ha ido desdibujando lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Nosotros, como una iglesia bíblica que somos, no nos guiamos por experiencias, nos guiamos por lo que dice la palabra, y es ella la que nos va a decir cuál es el rol del Espíritu Santo, cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y vamos a llegar al tema de hoy. Y esto es lo hermoso de ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque todos los temas los vamos tratando. No tenemos que abrir mes de hablar del Espíritu Santo, no. Vamos por Romanos y hay un momento en que el Señor nos va a hablar del tema, versículo a versículo, teniendo el contexto que hemos venido teniendo durante este tiempo para entender qué es lo que Él quiere decirnos en esta carta a los romanos. Entonces, vamos a ir a Romanos 8, versículos 1 al 11, y el primer punto es: sin muerte por el Espíritu de vida. Sin muerte por el Espíritu de vida. Y dice el versículo 1, por lo tanto. ¿Sí dice por lo tanto? Por lo tanto. Y entonces, ¿y ahora qué? Acaba de mostrar la frustración, Pablo. Acaba de decir que él quiere con su mente agradar a Dios, pero que su naturaleza pecaminosa no lo deja. Y acaba de decir que gracias a Dios por Jesucristo. Y después de esa frase dice, por lo tanto, es decir, ya no nos quedemos con la frustración, miremos para adelante. Hay que revisar qué es lo que tiene Dios para nosotros. Por lo tanto, ya no. Ya no, ¿qué quiere decir? Que antes, ¿qué? Antes ya sí, ¿verdad? Si ahora es ya no, es porque antes ya sí. Porque es algo que tenemos que tener claro. La verdad en la palabra de Dios es que nacemos condenados, nacemos muertos en pecado. No es que nacemos buenos y la sociedad nos corrompe. Nacemos muertos, malos, en condenación. Y a medida que vamos creciendo, esta naturaleza pecaminosa se va haciendo evidente en nuestras vidas. Y a un niño no hay que enseñarle a mentir, a un niño no hay que enseñarle a maltratar a su hermanito más pequeño. Sale de su naturaleza pecaminosa. Es lo que somos, así nacemos. La condenación no es un estado futuro, la condenación es un estado presente. Porque en muchas partes he escuchado que dicen, por favor, tienes que acercarte a Jesús para que no vayas a ser condenado, para que no te condenes. No, ya estás condenado. Tienes que conocer a Jesús y recibir el regalo de la salvación para salir de la condenación, para que ya no sigas condenado. Porque estás condenado. No es un asunto neutral. No es que hayamos nacido en un punto neutro y que si soy malo me condeno, pero si soy bueno no. No, eso no es lo que dice la palabra. O si soy inmoral me condeno, pero si soy moral no. O si practico una religión me salvo, pero si no la practico me condeno. Peor aún, no puedo ser neutral con Jesús. Porque hay personas que dicen, pero ¿yo qué tengo que ver con ese Jesús? Si yo no me meto con ese Señor, Él no se tiene por qué meter conmigo. No, es que no se trata de eso, es que nacimos condenados, nacimos muertos en nuestros pecados. Y lo que quiere el Señor es que ya no, ¿qué? Ahora sí seguimos. Ya no hay ninguna condenación. Juan 3:18 dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Ya está condenado, pero ya no tiene ninguna condenación, dice. Esa confianza que viene después
de no saber para dónde vamos al conocer al Señor, viene con una tranquilidad, la tranquilidad de que ya no hay ninguna condenación. No dice menos condenación, no dice ya sacaste un piecito del castigo eterno, o estás condenado o no estás condenado. Por eso dice, ya no hay ninguna condenación. Y esto es lo que veíamos hace unos meses, que se llama la justificación. Somos declarados justos por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Si lo viéramos desde la otra orilla, ¿qué diríamos? Lo diríamos de manera negativa. Si no estás en Cristo Jesús, entonces para ti sí hay condenación. Continúas condenado. Si no estás en Cristo Jesús, no has escapado de la condenación. Y es el ejemplo que hemos escuchado varias veces, cuando nos presentamos con una lista de pecados, cuando el acusado no tiene nada que hacer porque absolutamente todo lo condena, pero en el momento que va a recibir el veredicto, alguien dice, no, ya pagaron por él, ya no hay condena para él. Por eso dice, ya no hay condenación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿para mí hay condenación? Y que tenemos que contestarle al Señor sinceramente. ¿Sigo en condenación o ya no hay condenación? ¿Mi fe la he puesto donde debo ponerla o no la he puesto donde debo ponerla? ¿Sigo condenado como nací o ya no hay condenación? Porque accedí a la gracia de Dios por la confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y algunos responderán, sí, yo ya no estoy condenado. Otros de pronto dicen, pero eso, como vamos a ver ahora, el Espíritu Santo es el que te lo muestra con toda seguridad. ¿Y para quiénes no hay ninguna condenación? ¿Cómo termina el versículo 1? Para los que están unidos. Nos da esa palabra que nos muestra qué es lo que está pasando. Estamos unidos a Cristo Jesús. Hay un requisito, dice, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? No es para todo el mundo, es para los que están unidos a Cristo Jesús. Hay un requisito. Dios es justo y no da por inocente al culpable sin que se pague la condena. La condena se tenía que pagar. Y no dice tampoco para los que son buenas personas, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que no? Eso lo dicen los moralistas. Los moralistas dicen, es que los que son buenas personas, Dios les tiene en cuenta, Dios les da un empujoncito. No dice para los que practican con fervor una religión. Eso dicen los místicos. Los místicos dicen, no, si tú te conectas a través de estos ritos, de estas situaciones, tú vas a estar más cerca de Dios. No dice para los que conocen la confesión de su denominación perfectamente. Eso lo dicen los dogmáticos. Los dogmáticos dicen, si tú te aprendes todo esto, el Señor te va a ayudar un poquito más. No dice para los que son celosos de sus tradiciones y ritos. Eso lo dicen los religiosos. Él solamente dice ¿qué? ¿Para los que qué? ¿Qué tal si lo decimos juntos? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Esa es la condición. Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque, como lo hemos dicho muchas veces, hemos nacido muertos y condenados. Y solamente ese sumergirnos en la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo es lo que nos lleva a vida eterna, es lo que nos saca de la condenación. Cuando lo reconocemos como el dueño y Señor de nuestra vida, Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Otro repaso, estoy repasando un poco todo lo que hemos visto. Hablábamos,
Si el Señor es nuestro dueño, ¿Él puede hacer con nosotros lo que quiera? ¿Sí o no? Claro, porque es nuestro dueño. Uno hace con lo que es de uno lo que quiera. Señor, tú eres mi dueño. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Qué es lo primero? Pasarnos de muerte a vida. Si el Señor no es nuestro Señor, si Jesús no es nuestro dueño, no nos puede pasar de muerte a vida. Para que sea nuestro Salvador, primero tiene que ser nuestro Señor. Él no puede salvar a quien no se le ha entregado a Él, a quien no se reconoce como esclavo de Él, como comprado por Él. Para que Él pueda ser nuestro Salvador, primero tiene que ser nuestro Señor. Sigue el versículo 2. Pues por medio de la ley, ¿de qué? Del Espíritu de vida. Y cuando hablemos del Espíritu de vida, ¿estamos hablando de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra con poder y autoridad en la vida del cristiano. Y eso es lo que se llama la ley del Espíritu de vida. El orden del Espíritu Santo, la manera como el Espíritu Santo hace las cosas. Y dice que pues por medio de la ley del Espíritu de vida, ¿qué? Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Estar unidos a Cristo por fe nos da su poder y autoridad sobre el pecado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leamos el versículo 3 para entenderlo un poco más. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, ¿cómo? En condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. En condición semejante a nuestra condición de pecadores. Solamente alguien semejante a nosotros podía pagar por nosotros. El único sacrificio válido era de alguien como nosotros, pero sin pecado. No había otro sacrificio válido. Versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Es decir, Jesús paga y las justas demandas de la ley se cumplen ¿en quiénes? En nosotros. ¿Quién paga? ¿Quién recibe el beneficio? Esa es la justicia de Dios. Se pagó el precio. No fue gratis. El precio fue altísimo. Pero se pagó. Y el beneficio lo recibimos nosotros porque nosotros no podíamos pagar ese precio. Y ahora se dice que ¿qué? Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y aquí es donde Pablo pone el dedo en la llaga. No vivimos según la naturaleza pecaminosa. Es decir, realmente en esta carta el Señor a través de Pablo nos deja claro que los creyentes, que los seguidores de Jesús ya no estamos esclavizados a la pecaminosidad como lo estuvimos en el pasado. Ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿No pecamos? Claro que pecamos. ¿Somos esclavos del pecado? No. Vivimos según el Espíritu. ¿Pecamos? Que quede claro esto, ¿pecamos? Sí. ¿Pero somos esclavos del pecado? No. Por eso, esa frasecita que me molesta tanto, de que somos pecadores, y como somos pecadores, ¿qué hace un pecador? Pues peca, no es bíblica. Somos pecadores. ¿Pero qué hace un cristiano?
Está bajo el poder del Espíritu Santo y puede realmente no estar esclavizado al pecado, resbalarse, tropezar, ser asediado de pronto por la tentación, pero no es esclavo del pecado. Y esa es la respuesta que está dando Pablo a la frustración del capítulo 7. En el capítulo 7 está mostrándose frustrado porque no puede, porque ve que no puede. Y él se da cuenta que no es por sus propias fuerzas, que ni siquiera su nueva naturaleza cristiana de hijo de Dios puede, que tiene que someterse al poder del Espíritu Santo. Es la única manera de poder salir victorioso de esa situación. La idea es que aunque los creyentes ya no estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, quedan rezagos, ahí sigue latente esa naturaleza pecaminosa que nos invita permanentemente a volver atrás. Pero no somos esclavos, no somos esclavos. Y ahí es donde venimos al punto 2, mentalidad y espíritu de vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que revisar cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos. Dice el versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente. ¿Qué fijan? La mente en los deseos de tal naturaleza. ¿De cuál naturaleza? La pecaminosa. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan, ¿qué? ¿En qué? En los deseos del Espíritu. Esta es la respuesta de Pablo a nuestra frustración. ¿Dónde estoy fijando mi mente? ¿Lo estoy haciendo como una persona que está conforme a una naturaleza pecaminosa o como una persona que está conforme al Espíritu? ¿Dónde está fijando mi mente? Porque el pecado empieza con los pensamientos. Nos convertimos en aquello en lo cual nos dedicamos a pensar. Una persona que se dedica a pensar cómo hacer dinero fácil va a terminar robando, va a terminar desfalcando, va a terminar evadiendo impuestos, va a terminar haciendo todo lo necesario para ganar dinero fácil. Una persona que se dedica a mirar pornografía va a terminar fornicando y adulterando, porque eso es lo que tiene en su mente. El pecado comienza en nuestros pensamientos. Y la palabra aquí nos está hablando de dos tipos de gente con dos lealtades diferentes, que viven de acuerdo a su lealtad dos clases de vida diferentes. Y son dos tipos de personas que se están moviendo en dos direcciones opuestas. Pablo dice, no estemos más frustrados. Dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos. Versículo 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Y dense cuenta que aquí Pablo no se está enfocando en comportamientos. Aquí Pablo no dice el que hace esto, el que hace aquello, el que se comporta de tal manera. Aquí Pablo se está enfocando en el pensamiento que trae el comportamiento. Si tú piensas solamente en lo pecaminoso, para ti va a venir muerte, porque sencillamente no está el Espíritu Santo en ti enfocándote. Pero si en ti está el Espíritu Santo, en ti va a venir una mentalidad, unos pensamientos que provienen del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Vida y paz. Vida porque nacimos condenados. La mentalidad que proviene del Espíritu da vida. Dice el versículo 7. La mentalidad pecaminosa, ¿qué? ¿Es qué? Enemiga. ¿De quién? ¿De quién es enemiga la mentalidad pecaminosa? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mentalidad, miren, la mentalidad pecaminosa no puede ser cambiada.
La mentalidad pecaminosa nunca será transformada en una mentalidad sumisa y obediente. No es posible. Es enemiga de Dios. La mentalidad pecaminosa no puede ser reformada. Es enemiga de Dios. No se somete. No es capaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa no puede ser entrenada, no puede ser educada, porque es desobediente, porque es enemiga de Dios, porque no se somete, porque es incapaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa no puede ser mejorada, siempre va a permanecer igual, depravada, corrupta, malvada, mala, contraria a Dios. No puede, no se somete, no es capaz de hacerlo. No hay manera. La mentalidad pecaminosa no puede ser reconciliada con Dios porque es enemiga de Dios y no puede llegar a ser amiga de Dios. Por eso, esto no se trata de mejorar, de ser mejores para con Dios, de hacer un esfuerzo para que mañana yo voy a ser mejor. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para no decir más mentiras. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para que no me guste este tipo de pecado. No es posible. La mentalidad pecaminosa se va a mantener así, porque la humanidad pecadora no solo no escoge seguir a Dios, sino que también es incapaz de seguir a Dios. Un ser humano no puede seguir a Dios. No puede. Por eso Dios se hace hombre y busca al ser humano. Para llegar al cielo no se necesita una escalera larga y otra cortica. Se necesita nacer de nuevo. No es cambiar la mentalidad, es que esta mentalidad muere y nace de nuevo. Muere con Cristo y resucita con Cristo. Es un nacimiento nuevo. Es un nacimiento que inicia. Es un nacimiento. Dice que dice el versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Y esa es la consecuencia lógica de lo que acabamos de ver. Los que viven según la naturaleza pecaminosa van a tener una mentalidad fijada en el pecado. Y al tener esa mentalidad fijada en el pecado van a pecar y van a tener muerte. Un muerto no puede revivir por sí mismo. Un muerto solamente vuelve a vivir por la acción de Dios. No hay otra manera. Y entonces, ¿qué? Porque aquí Pablo como que no nos da mucha solución, ¿no? Bueno, y de todas maneras me está diciendo que sigo en las mismas. De todas maneras me está diciendo que sigo con mi mentalidad pecaminosa porque yo entiendo que a mí me gusta mucho esto y que esto no es de Dios. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Viene el punto 3, el espíritu de vida y Cristo. Versículo 9. ¿Cómo comienza? Las dos primeras palabras. Sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de decir que es durísimo, a pesar de todo lo que les acabo de decir que es complicado, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Atención. ¡Hey! Iglesia de Roma. ¡Hey! Iglesia de Sogamoso. Amigos que nos visitan. ¡Hey! Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ustedes no tienen por qué estar sometidos a esos pensamientos, a esa mentalidad, porque ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y aquí viene un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ahí es cuando tenemos que detenernos y mirarnos al espejo. Este es el espejo, recuerden. Y mirarnos allí en la palabra de Dios. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿el Espíritu de Dios vive en mí?
¿realmente yo he sido crucificado, muerto y resucitado con Cristo Jesús? ¿O no? ¿Ya no vivo yo según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu? ¿O esto no es para mí? Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y Pablo se está dirigiendo, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú realmente has creído, has confiado en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para ti, y has recibido ese regalo de salvación por fe, y la gracia de Dios ha venido a tu vida, y has nacido de nuevo, y eres una criatura nueva, y hay vida en ti, y ya no estás condenado, entonces tú ya no vives según la naturaleza pecaminosa, aunque peques, aunque te resbales, aunque tropieces. Pero si yo me miro en este espejo y me digo, definitivamente el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, no vive en mí, ¿saben qué tengo que decirles? Tengo una gran noticia para ti. El Señor está extendiendo su mano misericordiosa y te está diciendo, no importa, ven a mí que yo hice todo lo necesario por ti. Ven a mí, cree, confía en lo que yo hice en la cruz del Calvario y serás salvo y tendrás vida eterna y el Espíritu de vida vivirá en ti. Y ya tu mentalidad no se enfocará en las cosas de la naturaleza pecaminosa, sino en las cosas del Espíritu. No tienes por qué irte hoy de aquí igual. No tienes por qué irte hoy todavía condenado. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de Cristo, Espíritu en todo este contexto siempre se está refiriendo al mismo. ¿Pero cómo tenerlo? Confiando en lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Porque las personas, los que estamos acá, los que están afuera, los que conocemos y los que no conocemos, o tenemos al Espíritu Santo y por lo tanto somos salvos, somos salvados de la condenación eterna, o no lo tenemos y estamos perdidos. No hay una tercera opción, no hay una opción neutra. Porque cuando recibimos el regalo de la salvación, recibimos al Espíritu Santo y entra a morar en nosotros y nos constituye el Señor como templos de su Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo como barras de nuestra salvación. Y nuestra vida cambia por la acción de la palabra y la acción del Espíritu Santo actuando en nosotros. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Quiere decir que nosotros de todas maneras nos seguimos envejeciendo, ¿verdad? Nosotros de todas maneras seguimos teniendo enfermedades, nosotros de todas maneras seguimos teniendo esa tendencia que nos invita a pecar, aunque ya no somos esclavos del pecado, y lo tengo que decir una y otra vez, porque seguimos sujetos a las leyes de descomposición y muerte. Pero dice la segunda parte, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Aunque te sigas envejeciendo, aunque sigamos teniendo más arrugas y más canas, aunque las fuerzas no sean las mismas, aunque nos sigan molestando los huesos o los músculos y vayamos envejeciendo y estemos bajo la ley de la descomposición, en nosotros hay alguien que se llama el Espíritu de vida, que está allí para aplicarnos la justicia de Dios. Somos declarados justos. Y termina el versículo 11, hasta donde va la perícopa de hoy. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¡ay! Miren esta hermosura. Vuelvo a repetirlo. Y si el Espíritu de aquel
que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, y te lo voy a decir personalmente, si el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ti, si el Espíritu Santo vive en ti, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también a ti te dará vida en tu cuerpo mortal por medio de su Espíritu que vive en ti. ¡Wow! Si el Espíritu Santo vive en ti, tú vas a vivir, vas a experimentar, vas a regocijarte en lo que ya sucedió en Jesús. Vas a resucitar, porque Jesús es la primicia de lo que nos va a suceder a todos nosotros. Jesús es el primero que resucitó para mostrarnos cómo vamos a resucitar los demás, para nunca más morir, porque Él es primicias de los que durmieron y de los que vamos a dormir si no viene antes que partamos nosotros para el otro lado de la eternidad. La garantía de tu resurrección, la garantía que vas a resucitar y vivir por toda la eternidad en la presencia del Señor, es que Jesús ya resucitó por la acción del mismo Espíritu que está en ti. Y si Él resucitó a Jesús, o si por medio de Dios utilizó al Espíritu para resucitar a Jesús, ese Espíritu está en ti, tú también vas a resucitar. ¿Qué conclusiones podemos tener en esta mañana? La primera es que ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Aunque nacimos condenados, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y la invitación más maravillosa es que si tú has confiado, has creído en la obra de Cristo y te sigues autocondenando, autoflagelando por algo que sucedió en tu vida, por algo que hiciste, por algo que cometiste que crees que no te puedes perdonar, que es imposible que Dios te perdone, yo te quiero hoy decir, si Cristo, si el Espíritu de vida vive en ti, si el Espíritu de Cristo está en ti, si tú has recibido a Cristo y estás unido a Cristo, ya no hay condenación para ti, ya Jesús no te está condenando. Puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila, ya no hay condenación para ti. No necesitas seguirte maltratando, no necesitas seguirte fustigando día por día, sino decir, gracias Señor, gracias, me levanto como aquella pecadora y no peco más, pero no me sigo flagelando. A veces vivimos año tras año, pero eso que hice, no me lo puedo perdonar, no me lo puedo perdonar. El Señor ya lo perdonó, ya no se acuerda de eso. Si es que el Espíritu de Cristo vive en ti, disfruta de esa salvación, camina de la mano de Dios, mira hacia adelante, dile, Señor, no permitas que vuelva a cometer algo así. Ayúdame que mi mentalidad se enfoque solamente en tu Espíritu Santo, en las cosas de tu Espíritu. Segundo punto de las conclusiones, sí podemos crecer en santidad, sí podemos. Esa teología liberal que anda por allí, que no, que vivamos la libertad, que no hay problema, que podemos vivir como se nos antoje, ya la gracia de Dios viene por sobre nosotros, entonces ¿qué importa si peco o no peco? No, sí podemos crecer en santidad, sí podemos, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Hoy podemos parecernos un poquitico más a Jesús que ayer, y mañana otro poquitico, y si bien es cierto que nunca llegaremos a la perfección, mientras estemos en este lado de la eternidad, cada día podemos parecernos un poquitico más a Jesús. Tercero, no tenemos que vivir una vida derrotada en medio del fango del pecado. Podemos levantarnos ya y decir, no más, no continúo en esto. Mi vida es diferente porque soy hijo de Dios, porque he resucitado en Cristo. No tengo por qué seguir igual. Y último, el Espíritu Santo mora en ti para que vivas la vida abundante
que Él prometió. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Dónde están tus pensamientos? Permitamos que Dios nos dé la vida abundante que Él tiene para nosotros. Les he dejado unas preguntas allí en el boletín para reflexionar. La primera, que ojalá no la hagamos seriamente. Ya no hay condenación para ti. Segundo, ¿tus pensamientos indican que tu mente está fijada en el pecado o en el espíritu de vida? Y la última, ¿tienes el espíritu de Cristo? Que es la consecuencia de las dos primeras preguntas. Vamos a orar, hermanos.